El taxi me dejó en la esquina de Insurgentes y Reforma, donde las casonas antiguas de la Condesa brillaban con luces navideñas. Me ajusté la bufanda El Viento de Ciudad de México, cortándome la cara, pero mi corazón latía rápido por la emoción. No le había dicho a Emiliano que vendría. Después de años perdiéndome las navidades por turnos nocturnos en el hospital, quería que esta fuera una sorpresa. Arrastré mi maleta pequeña por la acera despejada hacia la casa de los Guzmán, sus ventanas destellando ámbar contra la nieve que caía suave. Se escuchaba música, voces entonando un villancico, el tintineo de copas. Una calidez que esperaba compartir. Entonces lo vi. Emiliano estaba sentado en los escalones del porche encorvado, con un suéter delgado que no podía contra la noche de -5 grados. Sus manos temblaban sobre sus rodillas, su rostro pálido, los labios ligeramente azulados. Por un momento pensé que veía mal, que solo había salido a tomar aire, pero mientras más lo miraba, más me daba cuenta de que no se movía, ni siquiera intentaba entrar. Emiliano. Mi voz rompió el silencio. Giró lentamente los ojos apagados y ya me estaba quitando el abrigo. Lo envolví con él, atrayéndolo hacia mi pecho, sintiendo su cuerpo temblar como un niño atrapado en una tormenta. La nieve se acumulaba en su cabello, derritiéndose contra mi mejilla, mientras apoyaba su cabeza en mi hombro. A nuestras espaldas, a través de la ventana del salón, veía siluetas moviéndose alrededor del fuego, sus risas escapando cada vez que la puerta se abría. Brindaban con vino tinto ajenos o peor indiferentes. Levanté a Emiliano su peso recargándose en mí y avancé hacia esa puerta iluminada, mi mano apretando la manija mientras el ruido crecía desde adentro. Empujé la pesada puerta de roble con el hombro Emiliano casi colgado en mis brazos. El calor del interior me golpeó como una ola, un destello de luz de la chimenea y el aroma espeso de un pato asado. Por un segundo pensé que alguien se levantaría alarmado, que correrían a ayudar, pero nadie se movió. Los Guzmán estaban reunidos en un semicírculo alrededor de la chimenea, con copas de cristal de Cabernet a medio brindar. Sus risas flotaban en el aire frágiles, como los adornos que brillaban en el árbol. Verónica estaba sentada en el brazo de un sillón de piel, perfectamente compuesta, su sonrisa afilada al cruzarse con mis ojos. Emiliano solo necesitaba aire, dijo su madre con ligereza, dando un sorbo a su vino. Siempre ha sido tan sensible. Lo senté en el sofá más cercano, ajustándole el abrigo sobre los hombros. Su piel estaba helada bajo la lana. Intentó murmurar algo, pero las palabras se le enredaron en los labios. Aire, mi voz, rasgó el silencio. Los miré uno por uno, sus zapatos lustrados, sus sonrisas pulidas, su indiferencia impecable. Se viene a casa conmigo. 6 palabras firmes definitivas. Don Guzmán soltó una risita suave, de esas que un hombre usa para desestimar a un niño. Está bien aquí. Tal vez estás exagerando. Emiliano se estremeció como si el sonido mismo tuviera peso. Estaba encorvado, sus dedos aferrados a la tela de mi abrigo, atrapado entre mi fuerza y la de ellos. Sus ojos buscaron a Verónica, quien ni siquiera lo miró. Lo dije, repetí más alto, se viene a casa conmigo. El fuego crepitó en la chimenea, las chispas saltando como si hicieran eco de mis palabras. Verónica se levantó al fin, dejando su copa con cuidado deliberado. Si Emiliano se va esta noche, dijo en voz baja, no será bienvenido de regreso. Su familia asintió, como si ella hubiera dictado una ley. La respiración de Emiliano se cortó, su cuerpo tensándose contra mí. Puse una mano en su hombro, sintiendo el temblor que lo recorría, y estabilicé mi voz. Entonces, no regresará. El cuarto se quedó en silencio, el peso de las palabras asentándose como ceniza, y lo acerqué más a mí, como si nos preparáramos para lo que vendría. Me acerqué al perchero, junto a la puerta, todavía sosteniendo a Emiliano. Su chamarra no estaba ahí. Solo había bufandas de los Guzmán y un costoso abrigo de lana colgado en perfecta alineación. ¿Dónde está su chamarra?, pregunté, mi voz cortante. Verónica señaló hacia la cocina. Seguramente la dejó en la barra. Siempre pierde sus cosas. Su tono era azúcar sobre acero.
Guié a Emiliano conmigo sus pasos inseguros hasta llegar a la amplia isla de mármol. Su chamarra estaba doblada en un extremo, pero algo más me llamó la atención. Una hoja de papel rayado arrugada y gastada atrapada bajo un pisapapeles de cristal. En la parte superior, con la letra de Emiliano, estaba la palabra acuerdo. La liberé antes de que alguien pudiera detenerme. Columnas de reglas llenaban la página. Horarios para levantarse, tareas asignadas, horas registradas para contribuciones al hogar. Una nota sobre fondos depositados directamente en una cuenta conjunta supervisada por la familia Guzmán. Al final, la firma temblorosa de Emiliano junto a la de Verónica. Mi pecho se apretó. ¿Qué es esto? Verónica dio un paso adelante, su voz calma como ensayada. Es responsabilidad. A Emiliano le gusta la estructura. Lo hace sentir útil. Giré la hoja hacia él. ¿Emiliano? Sus ojos cayeron al suelo. No respondió, solo jaló la manga de su suéter, como si quisiera desaparecer dentro de ella. ¿A esto le llamas estructura?, pregunté, mi voz subiendo a pesar de mí. Han convertido su vida en una lista de permisos. Don Guzmán se movió en su silla imperturbable. Los jóvenes necesitan disciplina, Mariana. Algunos no la encuentran solos. Los hombros de Emiliano se hundieron más. La luz de la chimenea del otro cuarto iluminaba su rostro pálido, resaltando las ojeras bajo sus ojos. Doblé el papel y lo guardé en mi bolsa, ignorando la protesta de Verónica. Disciplina no es control, dije, poniéndole la chamarra a Emiliano. Y ustedes no deciden lo que él necesita. Lo llevé hacia la puerta. Mi mano firme en su espalda, el peso de ese contrato arrugado presionando contra mi lado mientras salíamos de nuevo a la noche. La clínica de urgencias estaba casi vacía, solo el zumbido de un calentador y el suave ir y venir de las enfermeras en Nochebuena. Guié a Emiliano a una sala de examen, sus pasos lentos, la cabeza gacha. Una enfermera lo envolvió en una manta, revisó sus signos vitales y dijo en voz baja: hipotermia leve, pero nada grave. Asentí el alivio recorriéndome, aunque pronto fue seguido por rabia. ¿Cómo pudo alguien dejarlo afuera tanto tiempo como para que el frío lo lastimara tanto? Cuando la enfermera se fue, lo observé bajo la luz estéril. Sin moretones en los brazos, sin cortes ni hinchazón, pero los moretones que veía estaban en su silencio. Su mirada fija en las baldosas, los hombros caídos, los labios apretados, como si cada palabra tuviera que ser arrancada. Emiliano, susurré acercándome: dime qué está pasando. Dudó, sus manos buscando en su bolsillo. No tengo mi tarjeta. Tu tarjeta de débito, asintió sacando una cartera vacía, el cuero desgastado. ¿Ellos la tienen? Dijeron que es más fácil si todo va a la cuenta conjunta. Menos para que yo lo arruine. Su voz se quebró en la palabra arruine. Sentí una oleada de calor subir por mi pecho. ¿Qué quieres decir con que la tienen? Sus ojos se alzaron hacia los míos, luego se desviaron. Mi sueldo lo desvían a su cuenta. Los padres de Verónica lo manejan. Me dan efectivo cuando necesito gasolina o comida, pero la mayoría... Se quedó sin voz, los hombros colapsando sobre sí mismos. Puse mi mano sobre la suya. No están manejando tu vida, Emiliano. Te la están quitando. Se estremeció ante mi tono, pero no pude suavizarlo. Pensé en el acuerdo que tenía en mi bolsa, las líneas de reglas que parecían más una condena que un apoyo. De ahora en adelante, dije, estabilizando mi voz: tu dinero, tu trabajo, tus decisiones son tuyos, no de ellos. Tragó saliva, como si las palabras fueran demasiado grandes para creerlas. La enfermera regresó con los papeles de alta y los firmé con trazos rápidos, mi mano temblando solo después de soltar la pluma. Guié a Emiliano de nuevo a la noche fría, esta vez, decidida a que los Guzmán nunca lo retuvieran tras sus puertas pulidas. Manejando de regreso a mi departamento, no podía evitar que las imágenes antiguas se colaran en mi mente. Había estado en la casa de los Guzmán antes, aunque nunca como verdadera invitada. Eventos para recaudar fondos para proyectos de la ciudad, cenas de caridad, donde jueces se mezclaban con consejeros municipales, incluso algún diputado saboreando cócteles junto al piano de cola. Siempre me quedé en los márgenes con el abrigo puesto, sosteniendo un vaso de agua mineral
mientras los demás flotaban por el cuarto como si hubieran nacido en su luz. Recordé una noche en particular hace años cuando Emiliano apenas comenzaba a salir con Verónica. Ella lo llevaba de un lado a otro presentándolo a funcionarios como si fuera su trofeo. Yo los seguía invisible hasta que una mujer se inclinó y susurró: «Tú debes ser la madre enfermera». ¡Qué pintoresco! La sonrisa que siguió fue educada, pero el desprecio detrás de ella me dejó helada. Nunca estuve destinada a pertenecer a su mundo. Ahora, con Emiliano pálido en el asiento del copiloto, la verdad golpeó más fuerte. No solo me habían excluido a mí, se lo habían tragado entero a él. A la mañana siguiente regresé a su colonia para recuperar la maleta que dejé en el porche. La nieve aún pesaba en las banquetas amortiguando el sonido. Al agacharme por el asa, una voz llamó desde el otro lado de la cerca: «Señora Calderón». Era el señor Ramírez, vecino de los Guzmán, envuelto en una parca gruesa, con una pala en las manos. Se acercó bajando la voz. No debería decir mucho, pero deben saberlo, ellos hablan. Hasta presumen. Dicen que Emiliano necesita disciplina, que le están enseñando responsabilidad a la brava. Frunció la boca. No me pareció bien, pero lo hacían sonar como broma. Mi agarre en la maleta se apretó hasta que el cuero me cortó la palma. «Gracias», dije suavemente, aunque la rabia ardía en mi pecho. De vuelta en mi cocina, extendí el acuerdo sobre la mesa, alisando los pliegues con la mano. Agregué una página a un cuaderno nuevo, fecha, hora, lo que Ramírez había dicho. Anoté cada palabra que Emiliano me contó en la clínica, cada detalle confirmado por la enfermera. Guardé copias de sus recibos de nómina de una carpeta vieja que le había rogado que conservara. Poco a poco estaba construyendo un registro de la verdad. Emiliano dormía inquieto en la habitación de al lado, su respiración irregular. Me quedé despierta hasta tarde, la pluma arañando el papel, porque sabía que esta familia no solo era cruel. Eran poderosos, y el poder en la Ciudad de México tenía una forma de torcer las reglas. Necesitaría más que rabia para enfrentarlos. Para la tarde siguiente, el cuaderno que había comenzado ya estaba grueso con páginas. Pero sabía que las notas solas no protegerían a Emiliano. Manejé al centro, a la delegación de policía de la Ciudad de México, con la nieve convirtiéndose en aguanieve bajo mis llantas, y llevé mi carpeta adentro. El área de espera olía ligeramente a café y desinfectante. Un oficial joven en el mostrador levantó la vista y por un momento no lo reconocí. Hombros anchos, cabello recortado, pero cuando sonrió, vi al chico que solía andar en bici frente a nuestra casa cada verano. «Señora Calderón», su voz mostró sorpresa. «Soy Jordán Morales». «Me recuerda, claro», dije aliviada. «Creciste en la casa de al lado en la Narvarte», asintió y señaló una sala de entrevistas. «Pase, cuénteme qué pasa». Relaté la historia en fragmentos firmes, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Le conté cómo encontré a Emiliano en el porche bajo un frío glacial, cómo los Guzmán decían que no era nada. Describí el supuesto contrato, los cheques desviados a su cuenta, la forma en que las palabras se le atoraban en la garganta cada vez que intentaba explicarse. Jordán escuchó sin interrumpir la pluma, golpeando ligeramente su libreta. Cuando terminé, frunció el ceño. Lo que describe control financiero, aislamiento, retención de recursos, encaja con patrones de abuso coercitivo. No siempre deja marcas, pero es real. Si esto llega a juicio, testificaré sobre lo que sé del poder de esa familia en la colonia y sobre lo que usted vio esa noche. El alivio me recorrió más intenso de lo que esperaba. Gracias. Temía que nadie lo tomara en serio. No confunda el silencio con indiferencia, dijo. A veces solo hace falta que alguien hable primero. Después, fui directo al banco. Con Emiliano a mi lado, aún pálido, pero asintiendo en cada línea de firma, congelamos sus reportes crediticios, cerramos los lazos conjuntos que lo ataban a los Guzmán y abrimos una cuenta nueva solo a su nombre. El banquero deslizó la nueva tarjeta de débito sobre el escritorio y Emiliano la tomó como si fuera algo frágil, sus dedos temblando. Era un pequeño rectángulo de plástico, pero en ese momento parecía la libertad. No pasó mucho tiempo antes de que los Guzmán respondieran.
Para la semana de Año Nuevo, su abogado presentó una demanda diciendo que yo estaba reteniendo a Emiliano contra su voluntad. La palabra que usaron fue secuestro, letras en negrita en los documentos del juzgado, que me golpearon como un puñetazo en el estómago. La Ciudad de México nunca ha sido una ciudad tan grande, no en verdad, y los rumores corren más rápido que el río en primavera. En el súper, capté las miradas de reojo, el sutil movimiento de una cabeza. Una columna de chismes gratis insinuó que yo había interferido en un matrimonio sin reparación. Doblé el periódico, lo metí al fondo de mi bolsa y me dije que no importaba. Pero el ardor me siguió a casa. Una noche, al abrir la puerta de mi departamento, un sobre estaba en el piso, sin remitente. Dentro había una hoja escrita con marcador negro. Devuélvelo o te arrepentirás. Emiliano me encontró sosteniéndola, mi mano apretada contra la página. Su rostro palideció. Nunca van a parar, susurró. Tal vez debería regresar. Tal vez sería más fácil. Lo tomé del brazo antes de que se alejara. ¿Más fácil para quién? Para ellos, para los que te dejaron congelándote afuera mientras reían junto al fuego. Sus ojos brillaron amplios y avergonzados. No quería causar problemas. No eres un problema, dije con firmeza, tomando su mejilla para que no pudiera desviar la mirada. Eres mi hijo, y tu dignidad no se negocia. Se inclinó hacia mi mano apenas como si intentara recordar cómo aceptar el calor. Guardé la nota amenazante en mi carpeta con el resto de mis registros. Era una pieza más de evidencia, un recordatorio de que esta pelea ya no era privada. Me quedé con Emiliano hasta que su respiración se estabilizó. Luego, volví al escritorio donde el cuaderno esperaba listo para la siguiente entrada. El edificio del Tribunal Superior se alzaba gris contra un cielo que escupía aguanieve. Adentro las luces fluorescentes zumbaban como si también se prepararan para la pelea. Me senté con Emiliano a mi lado, sus manos entrelazadas en su regazo. Mi abogada, la licenciada Corrales, extendió nuestros documentos sobre la mesa, con precisión practicada, notas médicas de la clínica, copias de recibos de nómina, desviados a la cuenta de los Guzmán y la impresión de un mensaje de texto. Duerme afuera hasta que aprendas a respetar. Del otro lado del pasillo, los Guzmán estaban en fila, su abogado impecable en un traje azul marino. Pintó a Emiliano como frágil, inestable, fácilmente influenciable. Su voz era mesurada, sus palabras pulidas. Esto no es abuso, su señoría. Es una familia dedicada, intentando inculcar responsabilidad. Desafortunadamente, la señora Calderón no puede separar su rol de madre de la adultez de su hijo, y lo está manipulando para cortar lazos. Sentía a Emiliano encogerse a mi lado, el peso de esas acusaciones aplastándolo. La licenciada Corrales se inclinó hacia adelante, su voz clara y firme. Los hechos son simples: retención de acceso a finanzas, aislamiento social, poner en riesgo su salud. No son exageraciones de madre, son patrones de control. Por un largo momento Emiliano no dijo nada. Su garganta se movía pero no salía sonido. El juez se volvió hacia él. «Señor Calderón, ¿quiere decir algo?» Las manos de Emiliano temblaron contra sus rodillas. Finalmente su voz rompió el silencio débil, pero inconfundible. «No me siento seguro con ellos». El cuarto se quedó quieto. Incluso el abogado de los Guzmán titubeó. El juez carraspeó sus ojos entrecerrándose sobre los papeles frente a él. Dada la evidencia y el testimonio, este tribunal otorga una orden de protección temporal a favor del señor Calderón. Todo acceso financiero debe serle restaurado de inmediato y cualquier contacto posterior debe permanecer supervisado hasta revisión. La respiración de Emiliano se cortó, un sonido entre sollozo y alivio. Tomé su mano apretándola fuerte. Por primera vez en semanas sus hombros se relajaron, como si un peso se hubiera movido lo suficiente para que pudiera pararse más derecho. Salimos de ese juzgado juntos, el aire frío, golpeándonos como una promesa de lo que aún estaba por venir. La orden de protección no borró el miedo de la noche a la mañana, pero nos dio espacio para respirar. De vuelta en mi departamento en la Roma, Emiliano se adaptó al ritmo de las cosas pequeñas y cotidianas. Guardó su nueva tarjeta bancaria en su cartera,
con un cuidado que rayaba en reverencia, como si pudiera desvanecerse si no la sostenía con firmeza. Cociné comidas simples, huevos revueltos, sopa hirviendo en la estufa, y él las comía en silencio, la cuchara raspando contra el tazón el color, regresando lentamente a su rostro. A veces lo encontraba en el sofá, con la guitarra en el regazo, los dedos tentativos en las cuerdas. Las notas eran desiguales al principio, pero llenaban el departamento con un sonido que sentía como prueba de que él aún estaba ahí, esperando ser escuchado. El oficial Morales pasó 1 o 2 veces por semana, nunca se quedaba mucho. Traía café, preguntaba por Emiliano y se sentaba en un silencio cómodo. Su presencia era un recordatorio de que no todos en esta ciudad miraban hacia otro lado. Emiliano escuchaba más de lo que hablaba, pero una noche después de que Morales se fue, tomó el papel doblado que había traído de la cocina de los Guzmán. Lo desdobló lentamente sus ojos, recorriendo las líneas apretadas de reglas y firmas. Luego, sin decir palabra, lo rasgó por la mitad. Otro rasgón siguió, y otro hasta que los pedazos quedaron esparcidos sobre la mesa como cenizas. Sus manos no temblaron esta vez. Vi sus hombros relajarse apenas como si el peso del contrato se hubiera levantado con el papel. Por primera vez se recostó en la silla, el pecho subiendo en algo cercano a la calma. Recogí los pedazos rotos en el bote de basura, sabiendo que esto era solo un comienzo, pero un comienzo al fin. Para la primavera el caso había dado sus últimas vueltas. Los Guzmán intentaron todo: retrasos, apelaciones, insinuaciones, pero al final la mediación despojó su reclamo sobre el salario de Emiliano y anuló el supuesto contrato. Su abogado firmó el acuerdo con trazos cortantes y los papeles se deslizaron por la mesa como una rendición silenciosa. Un mes después, Emiliano firmó el contrato de renta de una casita artesanal en Valle de Bravo. La casa estaba en una calle tranquila bordeada de árboles de jacaranda, el tipo de lugar donde los vecinos saludan al pasar. Lo ayudé a llevar muebles de segunda mano, cada pieza gastada, pero elegida por él. Se movía con cuidado arreglando la sala hasta que se sentía suya. Esa noche se arrodilló frente a la chimenea y encendió un cerillo. El fuego prendió lentamente, luego ardió, llenando la habitación de calor. Se quedó sentado sobre sus talones mirando las llamas con una quietud casi reverente. Por un largo rato, ninguno habló. Caminé hacia la puerta, donde un pequeño gancho esperaba en la pared. De mi bolsillo saqué la llave extra que él me había dado antes. La colgué ahí, el metal capturando la luz antes de asentarse. Emiliano giró su rostro iluminado por el fuego, y en sus ojos vi algo que no había visto en meses: firmeza. Este no era el chico temblando en un porche, ni el hombre encogiéndose bajo el control de otra familia. Era mi hijo en un espacio que por fin podía llamar suyo. La herencia, me di cuenta, no era dinero ni el peso de la influencia. Era el derecho a sentirse seguro en tu propio hogar. Y viendo a Emiliano frente a su fuego, supe que ese derecho por fin había sido restaurado.